En esta segunda sección les quiero platicar sobre los calendarios específicamente y la forma en la que ya se ejecutaban todas estas mediciones, todos estos efectos arquitectónicos, todos estos efectos astronómicos y cómo es que son concentrados en la contabilidad del tiempo de los seres humanos y por qué es que nos interesa tener esta contabilidad del tiempo. Y el primer punto pues tiene que estar fundamentalmente relacionado con el paso del sol. ¿Por qué? Porque como les digo, el Sol es el astro que más nos afecta a todos nosotros. Se nos aparece cada 24 horas, se nos aparece de una manera muy, digamos, muy directa y muy regular. Dependiendo qué época del año, pues a veces tenemos 12 horas de sol, a veces tenemos 11, a veces tenemos 13, dependiendo de muchos factores. Pero este fenómeno se observa en todo el mundo, no es propio de México, sino en todo el mundo. En todas las latitudes, en todos los puntos de este planeta, son efectivas esas mismas visualizaciones. Y entonces vamos a ver fenómenos como, en este caso yo les pongo tal vez uno de los monumentos más solares más importantes del mundo, que es Stonehenge, que el día 21 de marzo también recibe a una enorme cantidad de visitantes que están esperando el amanecer para ver los juegos de luces que se dan y por dónde sale el sol en relación con el monumento. El spoiler se los doy de una vez, pues sale el sol sale propiamente por en medio de dos piedras que están colocadas un poco afuera del conjunto, y entonces pues claramente genera una imagen espectacular, es decir, el sol está apareciendo, pareciera que el ser humano está haciendo que el sol se aparezca por ahí. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues que esté uno en Inglaterra, esté uno en Turquía, esté uno en Australia o en México, pues el año es de 365 días y las variaciones del día son muy, muy sutiles en relación a todo el mundo. Por ejemplo, ustedes saben, mientras más al norte o más al sur, pues los días o las noches, dependiendo de la época del año, son muchísimo más largas. Pero cuando uno va al Ecuador, es decir, propiamente al país a Ecuador o al centro de África, pues aquello de las temporadas, aquello de la primavera, verano, otoño, pues todo eso se pierde porque el sol es increíblemente común e increíblemente regular, es decir, les da, por ejemplo, es como si todos los días fueran verano, por ejemplo, para ellos. Hay 12 horas de sol, muy diferente un poco a lo que vemos nosotros en México, ¿no? Que en verano tenemos días más largos y en el invierno los días se nos hacen un poquito más cortitos. Mientras más al sur nos movemos en el planeta, desde México más hacia el sur, hacia el Ecuador, este se vuelve más digamos, más estándar. El día va teniendo más o menos unas 12 horas de sol y unas 12 horas de noche. Pero entonces es un fenómeno que sucede con variaciones, pero es un fenómeno que sucede igual en todo el mundo. Y entonces, como les digo yo, descifrar el sistema, pues básicamente solamente requería pues observar el paisaje, observar el cielo. Y entonces, pues obviamente que todo el mundo pudo desarrollar o entender el ciclo del Sol como un ciclo de 365 días, idéntico al que nosotros tenemos. Sin embargo, en el mundo prehispánico, la conceptualización diaria de este calendario solar, pues ya era diferente, porque aquí vamos a empezar a ver cómo ok, una cosa es el paso del sol y otra cosa es cómo lo entendemos y lo dividimos. Y así como nosotros tenemos meses, pues en los calendarios solares prehispánicos también existían meses. Y entonces los calendarios prehispánicos solares más o menos cumplen todos con una estructura que es 18 meses de 20 días más 5 días nefastos o nemoteni, como se les llamaba, lo cual nos da un total de 365 días. Estos meses y estos días se iban, digamos, el año, por ejemplo, en la época de los nahuas, el inicio del año se daba aproximadamente cerca del mes de marzo, muy cerca de la primavera, y entonces desde ahí corrían estos días, estos 365 días. Diferente, por ejemplo, a nosotros que hemos arbitrariamente decidido que el inicio del año es el 1 de enero. Eso es una concepción, digamos,
forma en la que hemos decidido que empiece el año. Pero vean ustedes, por ejemplo, cuando termine la clase, vayan a ver el calendario judío y van a ver, por ejemplo, que pues ellos, como tienen un calendario más relacionado con la luna y con, digamos, un sistema diferente, pues ellos tienen el inicio del año, sucede aproximadamente entre agosto y septiembre, y es muy variable relacionado al día, porque cumple con otras características y otras leyes. Las leyes prehispánicas relacionadas con el calendario solar, insisto, son dividirlo en veintenas, es decir, 18 meses de 20 días, lo cual va a hacer que cada uno de esos meses siga parte del calendario solar muy similar a lo que nosotros conocemos. Y entonces los pueblos prehispánicos lo que hacían era que cada uno de esos meses lo dedicaba a diferentes cosas. Por ejemplo, había meses dedicados, por ejemplo, a la lluvia, había meses dedicados a el frío, había meses dedicados a la renovación del cosmos, como la primavera, etcétera, etcétera. Entonces, se le da un significado humano a todo el tiempo para poderlo ir viviendo constantemente. ¿Por qué? Porque en este sentido, sí, el tiempo es, como decíamos al principio, el tiempo es totalmente cíclico. Tiene que cumplir con ciertos formatos, tiene que cumplir con ciertos tiempos, y entonces se le va dando una gran regularidad. Estos, insisto, obviamente los calendarios solares, si nosotros siguiéramos al pie de la letra el calendario solar prehispánico, tendríamos, por ejemplo, el principal problema para ubicar un día, que no hay un registro particular, por ejemplo, de los días bisiestos, ese cachito del año que tenemos, esas 6 horas extra que tenemos de año, no eran conceptualizados por los pueblos prehispánicos, porque eso es una medición que nosotros hacemos de una manera muy precisa relacionada con el paso del tiempo en la actualidad. El concepto del año bisiesto y estas cosas no es algo que lleve toda la vida ahí, sino es una forma de corregir el calendario que nosotros usamos, y que casi todos los calendarios de todo el mundo tienen ese tipo de correcciones, porque no hay una manera 100% segura de medir el tiempo en estos ciclos o en estas formas. En este caso, entonces, en este tipo de calendarios, obviamente el rey es el sol. ¿Por qué? Porque, insisto, ya lo habíamos platicado, el sol es el regente del día, es el regente de la noche, es decir, su sola presencia generó o genera esta visión de opuestos complementarios que existen en el mundo prehispánico. Durante el día existe el sol, y la noche es la ausencia del sol, es decir, es cuando no está el sol. Por lo tanto, todo gira alrededor de este personaje. En nuestra época, en esta era, de acuerdo con los nahuas, el sol es Tonatiuh, que es este personaje que ven ustedes, que usualmente lo van a reconocer porque está pintado de rojo y atrás tiene color dorado, es decir, él va cargando al sol. Esta es, digamos, la forma más común de entender este calendario, de observarlo. Tonatiuh es el sol y es a quien se le está dedicando absolutamente todo en esta época. En las otras eras, en las eras antiguas del hombre, pues eran otros dioses, tenían diferentes nombres, diferentes características, a pesar de que también eran soles, solo que eran, digamos, cada uno tiene sus particularidades dependiendo de los mitos, dependiendo de las leyendas que le dieron forma. Pero entonces, para los seres humanos prehispánicos, el sol es justamente la deidad principal. ¿Por qué? Porque gobierna sobre el día, pero también va a tener una serie de efectos de gran importancia, sobre todo en el ciclo anual de la vegetación. Por eso es tan importante registrar la regularidad del calendario y dividirlo, vamos a decir vulgarmente, en meses. Porque entonces, como les decía yo, a partir del 21 de marzo, por ejemplo, es cuando inicia la temporada agrícola en su parte o en digamos, todo el año es temporada agrícola, pero el 21 de marzo lo que nos va a indicar es el momento del inicio del ciclo, es decir, cuando se acerca ya el momento específico de siembra para que
se siembre a finales de marzo, principios de abril, esperando que la lluvia empiece a llegar en mayo, es decir, para que la semilla no se quede mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, los animales huelen esas semillas y entonces van y deshacen el sembradío y se comen las semillas antes de que éstas puedan germinar. Entonces, es muy importante conocer el ciclo y por eso es que está dividido en meses, porque entonces cada mes va llevando a los seres humanos con ciertas actividades, regulando ciertas actividades para que nosotros vayamos particularmente cumpliendo con el ciclo de la agricultura. ¿Por qué? Bueno, nosotros hoy porque eso nos vale, pero hasta hace no muchas generaciones, saber cuándo se cultiva y saber cuándo se cosecha era fundamental para todos los seres humanos porque la gran mayoría de las personas se dedicaban a el mundo agrícola o a las tareas agrícolas. Hoy en día todo esto sigue siendo muy importante, pero ya hay una enorme cantidad de ayudas, de apoyos, incluidos robots, inteligencia artificial, máquinas que hacen que haya agua en épocas donde no debería haber agua. Es decir, este ciclo hoy en día es muy diferente, a pesar de que buena parte del planeta todavía se rige. En el futuro seguramente cuando se popularice la agricultura, digamos, inteligente, pues seguramente que va a cambiar mucho la concepción que tenemos del año en relación con nuestro proceso agrícola. Pero por eso es tan importante el sol, porque el sol es, junto con el agua, los dos y la tierra, los ingredientes básicos para la alimentación y el sustento. Por eso el sol no solamente es el regente, sino también es un proveedor de alimento y por eso, por ejemplo, Tonatiuh era particularmente adorado y Tlaloc, evidentemente, o las deidades del agua son propiamente también muy adoradas porque a veces tardan en llegar a esos. Por ejemplo, los dioses del agua son más caprichosos. El dios del sol es muy mecánico, es muy constante, pero los dioses de la lluvia son más caprichosos. ¿Por qué? Pues porque la lluvia no es tan exacta como nos gustaría, particularmente hoy en día que vemos que el ciclo de la lluvia y el ciclo del agua va modificándose mucho por la actividad humana. Pero entonces la agricultura, pues era justamente la actividad económica más importante y la actividad de subsistencia más importante de todos los pueblos prehispánicos. Por lo tanto, era vital totalmente conocer y entender todo el ciclo del sol de principio a fin. Muchos agricultores lo conocen y lo aprenden desde la perspectiva del agricultor, pero desde el punto de vista del hombre religioso es muy diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se hacen durante todo el año, se hacen, por ejemplo, símiles del paso del tiempo y el paso de los meses con, por ejemplo, la maduración del maíz. Por eso vamos a ver que en todo Mesoamérica hay dioses del maíz tierno, hay dioses del maíz maduro, hay dioses del maíz viejo. ¿Por qué? Porque la planta tiene un ciclo también muy parecido a todos los seres vivos que existen y particularmente los vegetales. Entonces, uno lo que necesita es seguir la regularidad del tiempo, cumplir con el ciclo anual y entonces vas de la mano con el calendario para obtener el sustento diario. Es decir, si no le haces caso al calendario, no hay alimentación. Por lo tanto, se convierte en totalmente fundamental el que todos entendamos por lo menos los tiempos, no necesariamente toda la leyenda detrás de estos eventos, detrás de todos los rituales que se organizaran en la agricultura, pero sí saber exactamente qué momentos son los importantes. Cuando siembro, cuando hay que cuidar el agua, cuando hay que trabajar la tierra, cuando se cosecha, cuando se tumba lo que queda de la cosecha para que no siga creciendo y la tierra se pueda regenerar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el calendario le va formando a los seres humanos, les va llenando una serie de eventos y actividades que se van haciendo cotidianas y que se van repitiendo año con año, con año, con año. Por eso el calendario solar es tan importante, porque ese tiene que ser exacto. Sin embargo, está el calendario ritual, que es un calendario diferente, es un calendario, vamos a decir, esotérico, por decirlo de alguna manera, que dura 260 días, es decir, 13 meses de 20 días.
¿Por qué es importante este calendario? Bueno, pues porque justamente más o menos nosotros tenemos estos 260 días, es uno de los números o una de las numeralias que nos permite entender todo el paso del año completo, es decir, los 365 días del año solar. ¿Por qué? Bueno, si ustedes le restan esos 365 días y se lo quitan a 260, les va a quedar 105 días del año. Y esos 105 días se pueden dividir en dos periodos de 52 días. 52, como van a ver ahorita un poquito más adelante, es un número importantísimo para los pueblos prehispánicos porque tiene una serie de valores muy importantes. Ahorita los vamos a revisar. Pero entonces, este calendario ritual está basado, es decir, es secundario al calendario solar, es decir, está hecho para acoplarse relativamente al ciclo solar. Y entonces es un calendario, no está fundamentado en eventos naturales como el paso del sol, sino está fundamentado en eventos que tienen que ver o que afectan directamente al hombre, como por ejemplo sus augurios o pronósticos. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, esta es una hoja del códice, este es el, perdón, ya se me fue el teleriano. Bueno, casi todos los códices prehispánicos tienen esta misma relatoría relacionada con el paso del tiempo. Es decir, nos marca casi todos los códices, nos marcan los calendarios de 260 días. ¿Por qué? Porque era bien importante ese calendario, porque era con el que los seres humanos se regían a sí mismos. ¿Por qué? Porque tenía que ver con su suerte, sus augurios, sus adivinanzas y sobre todo con el día en el que tú habías nacido. ¿Por qué? Porque cada uno de estos meses estaba regido por un dios, pero además tenía dioses secundarios, que ustedes pueden ver aquí en la misma lámina, aves que te iban determinando claramente qué día naciste tú y cuáles eran, vamos a decir, por eso les digo que es un poco como la astrología, porque es un poco como el horóscopo. Te decía, si tú nacías en un día específico, estabas de alguna manera predeterminado a una serie de actividades. Por lo tanto, a las personas les interesaba mucho más conocer su suerte a través del calendario ritual que propiamente el calendario solar que regía las fiestas generales del pueblo y el ciclo agrícola. Si tú no eras agricultor, pues seguramente que el ciclo del sol pues no te era particularmente importante, pero a todos les interesaba saber si ellos habían nacido, ahorita les voy a poner un ejemplo muy específico, saber qué día habías nacido y cuál eran los augurios, qué dios regía ese día, qué ave regía ese día, qué señor de la noche, etcétera. Hay muchas formas o muchas subdivisiones de este calendario ritual, pero insisto, es un calendario de augurios y pronósticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas tenían dos nombres en el mundo prehispánico. Uno era su nombre general, vamos a decir Juan Pérez, por decirlo vulgarmente, pero el otro estaba basado en este calendario de 260 días y entonces te podía tocar que tú te llamaras Juan Pérez dos Conejo, y este es el ejemplo que les quiero poner. Si tú nacías el día 2 Conejo, todo el mundo ya sabía que el destino en tu vida era ser un ebrio. Cuando tú nacías en 2 Conejo, quiere decir que eres un borrachales, es decir, porque el día 2 conejo está altamente relacionado con el pulque y el consumo de pulque. Entonces se creía que nacer, por ejemplo, en este día significaba que ibas a ser pues borrachín durante toda tu vida. Y había gente que pues decía, bueno, pues abrazaba su destino y se ponía bien borracha toda la vida y era pues una actividad bastante común en el mundo prehispánico o en el mundo náhuatl bastante común. Pero entonces, dependiendo de cuándo tú nacías, estaba marcada el resto de tu vida. Y entonces esto hace que el calendario ritual sea muchísimo más popular que el calendario solar. Y eso obviamente pues tiene sentido. Piensen hoy que hay gente cuando uno conoce a una chava conoce a un hombre, pues de repente dicen, ay, ¿y tú qué signo eres?
porque resulta que creemos que si uno es Capricornio y el otro es Sagitario, uy, los Sagitarios son bien rudos y Sagitario con Escorpión no se lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos creamos nuestra historia relacionada con los horóscopos, pero en el mundo prehispánico se decía que el día que tú nacías estaba y te marcaba de por vida. Por eso les pongo yo este ejemplo, es digamos uno de los que más utilizamos, porque dos conejos, pues sí, significaba que tu destino estaba totalmente marcado y que tu camino era pasártelo en el agua, es decir, estar toda tu vida borrachote. Y así cada día tenía diferentes simbolismos, diferente significado, además de muchas otras cosas que tenían que ver con el propio parto de las personas, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante porque entonces tiene sentido que la gente le hiciera más caso al calendario ritual, al calendario adivinatorio, que al calendario solar. Pero lo interesante es que, por eso les decía que uno es derivado del otro, del calendario solar de 365 días, si lo combinamos con el calendario de 260 días, podríamos hacer una rueda gigantesca. Diríamos, en el mundo moderno, diríamos, bueno, esa rueda va a empezar un día 1 de enero, ¿no? Pero en el mundo prehispánico, los calendarios empezaban con el día 1 lagarto, 1 zipactli. Y esto es bien interesante porque entonces empezaban a girar esas ruedas de 365 días y la de 260 días, y resulta que para que volvieran a caer los dos calendarios en un día 1 lagarto, pasaban 52 años exactos, 52 años solares exactos. Eso quiere decir que para ellos, por eso les decía yo del número 52, es un número importante con el tiempo. 52 días, 52 años. Y estos 52 años eran el equivalente a un siglo. ¿Por qué? Porque las personas no vivían, la esperanza de vida en el mundo prehispánico, en el mejor de los casos, estaba cerca de los 40 años, 35, 40 años, era básicamente la esperanza de vida. Alguien que sobrepasara los 52 años, es decir, podía vivir todo el ciclo y era básicamente considerado un gran anciano, una persona con 52 años. Esto es muy significativo porque cada 52 años se hacían festividades a nivel general en todas las regiones, dependiendo de cuándo hayan iniciado los calendarios, y esa ceremonia se llama el Fuego Nuevo. Y esa es una ceremonia que sirve para resignificar el inicio del tiempo, es decir, cumplimos 52 años, la especie de un siglo, y entonces empezamos otro. Y entonces estas festividades eran muy importantes porque, por ejemplo, en el centro de México se hacían sobre el cerro de Iztapalapa, por allá arriba de donde se hace la Pasión de Cristo, hay un yacimiento arqueológico, hay una serie de templetes y de estructuras arqueológicas, y allá arriba se subían a prender el fuego nuevo. Y dicen que la ceremonia era espectacular, por ejemplo, la última que se registró fue en 1507, la hizo Moctezuma, y entonces lo que pasó es que apagaron todos los fuegos de todo el Valle de México, se quedó a oscuras completamente, y Moctezuma se trepó al cerro de la Estrella en Iztapalapa, y allá arriba los altares, en los edificios, se hizo esta ceremonia que tiene que ver con la recreación del tiempo y del fuego. Y entonces el propio Tlatoani, el propio emperador, con sus manitas, hacía fuego, y ese fuego era pasado a través de antorchas y se iba bajando a los diferentes pueblos del Valle de México y a todos los confines del imperio. Es decir, el emperador con sus manitas divinas creaba el fuego y nos lo entregaba a todos los que éramos sus súbditos. Y esta es una ceremonia que sucedió durante muchos siglos. Ahí en Iztapalapa hay registro más o menos de que debe haber sucedido desde más o menos 1350 aproximadamente, que se hacía esta festividad y que significa el inicio, o más bien la conjugación de los dos mayores calendarios que existían en el mundo prehispánico, el de 365 días y el de 260 días. Por eso esa unión tiene que ver, o digamos, dura 52 años hasta que
comienza un nuevo ciclo y empezamos otra vez, el tiempo es cíclico, como decíamos al principio, empezamos otra vez a empezar un ciclo. Pero es una manera bien interesante de combinar porque requiere de una adaptabilidad matemática. Piensen, nosotros nos hacemos pelotas con un solo calendario, pues ahora imagínense tener que combinar matemáticamente estos dos. Pero todavía el juego va muchísimo más lejos, porque en México también nos gustaba observar, como les decía yo hace rato, otros astros, como por ejemplo Venus. Venus, como les digo yo, es visible por la mañana en prácticamente todo México durante su, digamos, el periodo donde nos da la cara propiamente, donde no se nos tapa, donde está frente al sol, Venus. Nosotros lo vemos y es muy claro, es por donde sale el sol, ahí se ve una estrella brillante, le llaman el lucero de la mañana, y ese es Venus, y entonces es muy fácil observarlo y observar su paso diariamente. Tiene un ciclo donde nosotros lo vemos claramente, y otro ciclo donde nos desaparece una parte del año, es decir, también Venus nos parte el año en dos secciones y nos ayuda también entonces a generar otro ciclo. El ciclo de Venus es mucho más complejo, se los comento nada más rápidamente, es un ciclo de 584 días, es decir, esa es la observación astronómica. Pero esos 584 días, digamos, si le buscamos, al igual que con el calendario de 260 días, pues nos genera que 5 ciclos de Venus, es decir, 5 ciclos de 584 días, corresponden exactamente con 8 ciclos del Sol, es decir, cada 8 años solares nosotros podíamos observar 5 ciclos de Venus. Y entonces la conjunción, es decir, cada 8 años seguramente se hacían toda una serie de festividades relacionadas con el paso de Venus y con este otro forma de llevar el tiempo. Esta no es muy común. Yo aquí nada más les puse una imagen de cómo se representa el lucero de la mañana, es decir, cómo va saliendo el sol. Y si ven ustedes abajo, pues parece una estrella con un ojo y es muy parecida a esta pieza que es de Xochicalco, que te está marcando justamente la observación de Venus, queriendo decir que es un astro que se observa tanto en Yucatán como en el centro de México, el Valle de Morelos y muchas otras regiones. Estos ya son ciclos muchísimo más específicos y que tienen que ver con otros periodos de tiempo de los cuales no hay tantos registros, es decir, no entendemos exactamente si había festividades relacionadas con el ciclo de Venus o solamente se conmemoraban estos 584 días, que es el paso de Venus visible e invisible ante nuestros ojos desde la Tierra. Y el último, tal vez, gran calendario que tenemos en el mundo prehispánico es justamente la cuenta larga, que es un calendario un poco más parecido al que manejamos nosotros. Es decir, es un calendario que tiene un día específico de inicio. Y esto es un detalle bien interesante porque ese inicio específico está ubicado, es decir, la cuenta larga está formada, aquí lo pueden ver ustedes atrás en la imagen, por días, que son kin, se llama, un día es un kin. Winal es un mes que dura 20 días. Tun es un conjunto de 18 meses de 20 días, es decir, es un calendario solar muy parecido que nos da un ciclo de 360 días. Y de ahí en adelante vamos sumando a el siguiente ciclo que es el Catún, que dura 7,200 días, y el Bactún, que dura 144,000 días. Es decir, cuando pasan la cuenta de los días, viene día 1 Kin, es decir, es 0 Bactunes, 0 Catunes, 0 Tunes, 0 Winales, Kin 1 es el día 1 de la creación. Y ese día existe y se puede calcular y es el 11 de agosto del año 3114 antes de nuestra era. Y esto es bien interesante porque la cuenta larga es propiamente, o la reconocemos como propia de los mayas, pero en el año 3114 antes de nuestra era, los mayas no estaban ni cerca de aparecer en el panorama. En el año 3114 antes de nuestra era, pues básicamente todos los grupos que habitaban México eran aldeanos, eran pequeñas villas, no había ciudades, todavía no existían los olmecas, todavía no habían sucedido los fenómenos en la costa del Pacífico como la cultura de Izapa.
digamos, la primera fecha que nosotros conocemos del mundo maya, pues más o menos va raspando por ahí del año 200 de nuestra era. Pero el sistema para ellos probablemente lo heredaron y quiere decir, porque claro, en el año 3114 antes de nuestra era, pues estábamos en la protomesoamérica. Había zonas donde ya se hacía la agricultura, había zonas donde no, todavía no se hacía la agricultura, por lo tanto es una época pues muy atrás, pero nos llama la atención que lo podamos proyectar el inicio del tiempo hasta el año 3114 antes de nuestra era. Y entonces a partir de ese día, vamos a decir que para este sistema, el 10 de agosto del año, es decir, un día antes, no existe nada. La creación sucede el 11 de agosto del año 3114. Y esto es bien interesante porque entonces este es un calendario que solamente marca hacia adelante, no hay hacia atrás. Y es más parecido a lo que nosotros, con la manera en la que nosotros concebimos el tiempo, de una manera más lineal. Y esa cuenta larga es una manera en la que todavía podemos seguir manejando el tiempo y que nos generó por ahí un susto, recuerdan todos ustedes, hacia el mes de diciembre del año 2012, donde se suponía que decían algunos que era el fin del mundo de acuerdo con los mayas. Puro cuento. Lo que sucedió en diciembre del año 2012 es que cambiamos de Bactún, es decir, cumplimos un ciclo de 144,000 días y dimos paso al siguiente, es decir, al siguiente periodo, el día 1 del siguiente periodo de 144,000 días. Lo que pasa es que ese periodo de 144,000 días, pues no nos iba a tocar, bueno, le tocará a las personas dentro de muchísimos años, pero no nos había tocado en la época moderna y entonces, pues piensen que nosotros en la época moderna, pues somos personajes que nos encanta asustarnos, nos encanta el chisme, nos encanta el meternos en broncas, conocer el conocimiento esotérico, y entonces pensábamos que se iba a acabar o decían que se iba a acabar el mundo. No pasó nada, cambió el bastón y al final pues empezamos una nueva era. Eso sí quería decir, o el augurio de los mayas, básicamente lo que decía es que en esa fecha iba a haber una nueva era, pero no necesariamente quería decir, y en ningún lado dice, que el mundo se iba a acabar en el año 2012. Ese es puro cuento y era algo que pues hasta sirvió para hacer películas en Estados Unidos y algunas otras cosas. Pero el tiempo en estas cuentas, parecido al de nosotros, sigue hacia adelante, es decir, no tiene un fin más que cuando deje de haber seres humanos que llevemos ese registro del tiempo. Pero esta es la otra forma particular de llevar al tiempo. Y los otros fenómenos que nosotros observamos y que además vamos marcando dentro de nuestros calendarios, pues son eventos muchísimo más esporádicos que tienen otro tipo de explicaciones muchísimo más complejas, pero que están también basadas en la observación, como decíamos hace rato, el caso de los eclipses, que es muy importante porque son, digamos, son predecibles en el sentido de que siempre que el sol y nosotros nos tapemos, pues va a volver a suceder ese mismo fenómeno de entre un número muy determinado de días, pero el registro previo que ya existe de los mayas nos va explicando que desde hace varios siglos en la península de Yucatán, por ejemplo, pues era fácil saber cuándo iba a haber un eclipse, es decir, qué día iba a haber un eclipse. Lo que no sabían los mayas, lo que no podían predecir, evidentemente, era el horario del eclipse. ¿Por qué? Porque el horario depende de nuestra latitud, es decir, depende de dónde estemos en el norte a sur del planeta, porque obviamente pues tiene que ver, el planeta se está moviendo de una manera que no es tan, digamos, constante como a nosotros nos hiciera gracia, y entonces obviamente pues este movimiento de traslación hace que a veces ese eclipse que ya sabemos que va a suceder, a veces pasa en la mañana, a veces pasa un poquito más tarde, a veces pasa en otra zona un poquito más alejada, porque obviamente hay movimientos dentro de la Tierra que son prácticamente imposibles con estos sistemas de predecir, pero de que sabían que venían los eclipses, sabían perfectamente, y por eso hoy en día todavía la NASA, por ejemplo, reconoce el trabajo de los códices mayas, porque ahí está muy bien explicado toda la serie de estos fenómenos que se da en la península de Yucatán.
necesitaríamos todos los registros de todas las regiones para saber cuándo pegan los eclipses en otras regiones de México, pero bueno, eso es algo que podríamos ir estudiando. Y otros fenómenos que también fueron registrados con la esperanza de pensar o saber que eran eventos cíclicos que, bueno, usualmente terminaron siendo más bien efectos especiales o eventos especiales como, por ejemplo, el paso del cometa que registró Moctezuma y que se cree que es una de sus de los augurios del final del Imperio Mexica, el observar esta luz que se estaba quemando en el cielo durante varios días se observó este fenómeno, se registró y obviamente, claro, el paso de un cometa es muchísimo más largo en el tiempo, es muchísimo más, tiene una serie de variabilidades muy diferentes, entonces pues no es fácil predecirlo, a pesar de que hoy en día, bueno, ya tenemos muy bien ubicados algunos cometas y su aparición en la Tierra, como por ejemplo el famosísimo cometa Halley que se vio hace unos 20 años en buena parte del planeta y que es un cometa que más o menos se puede observar en la Tierra cada 90 y tantos años, si no mal me acuerdo. Esas escalas de tiempo ya no existían dentro de las observaciones astronómicas, pero sí quedaba la observación específica de que en tal día, en tal lugar, se había observado ciertos fenómenos. Eso ayudaría hoy en día también, por ejemplo, para que nosotros estudiáramos esas fechas y ver con qué coincide, es decir, qué cometa es el que vio Moctezuma. ¿Por qué? Porque se supone que estos cometas están dando vueltas por el sistema solar y entonces tiene puede ser predecible cuando se podría volver a ver en la Tierra, pero bueno, esas son distintas formas de estudiarlos y distintos alcances que tiene toda esta información y toda esta cúmulo de conocimiento que tenían los pueblos prehispánicos relacionados con los tiempos y con los calendarios. Pues hasta aquí hemos llegado, nos estamos pasando un poquito, son las 9:06. Les agradecemos muchísimo y antes de pasar a leer sus preguntas y comentarios, queremos invitarlos al próximo curso que vamos a dar en Arqueología de Bolsillo, profesor Panda, que empezará la próxima semana, el día 3, 10 y 17 de junio. Estaremos dando el curso Deidades Mesoamericanas, un viaje por las regiones sagradas. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de dioses que existen en Mesoamérica, los vamos a agrupar para poderlos explicar como los dioses de la agricultura, los dioses de la muerte, los dioses solares, y poder explicarles cómo es que todas estas formas específicas de religión se aterrizaban en diferentes rituales, en diferentes materialidades, diferentes esculturas, por qué se escogen ciertas iconografías. Entonces, pues vamos a hacer un viaje alrededor de las deidades mesoamericanas y los invitamos a que nos acompañen en este curso a partir de la próxima semana. Si tienen alguna duda, pregunta o quieren saber un poco más del curso, escríbanos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales que nosotros les contestaremos a la brevedad y les pasaremos un poquito más de información relacionada con este nuevo curso de Deidades Mesoamericanas que empieza la próxima semana.